por llegar a la hora. Hay algunos que me han dicho, me dijeron que iban a llegar un poquito tarde, pero agradezco al Señor que ustedes ya van a estar. El tema de hoy es un tema, yo diría que más complejo de lo que seguramente algunos podrían entender, porque entiendo que el título es provocativo, ¿cierto? Para lo que nosotros siempre decimos, para lo que hablamos. Sin embargo, no crean que todos creen que el Señor va a venir. Y no crean que no muchos están convencidos desde la luz de la Escritura de que esa venida no se va a dar, que no es como lo hemos dicho. Y dentro del mundo evangélico también existen muchas dudas relacionadas con esto. Y por lo tanto, por eso que a partir de lo que de pronto cantamos, a partir de lo que de pronto decimos, de lo que por años hemos aprendido, yo creo que hoy día es muy sano tener claridad, no en lo que creemos, porque lo que creemos nos hemos dado cuenta que hay cosas que no eran así, ¿por cierto? Seguramente después del estudio penúltimo, muchos entendieron que Dios creó con amor a toda la humanidad, pero no nos ama a todos hoy día tal como somos. Eso no lo podemos seguir repitiendo. Claro, a mi papá me cuesta sacarle eso, ¿no? De hecho lo dijo el domingo nuevamente, que Dios nos ama tal como somos. No, eso no es así, ¿ya? Pero son frases que se van repitiendo. Dios nos ama, pero Él no nos ama tal como somos. Él nos ama para que nosotros cada día seamos más amados por Él en la medida que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no podemos llegar a nosotros a la convicción total de que Él me ama tal como soy, da lo mismo. ¿Ya? Yo soy choro, no me gusta que me pasen a llevar, me enojo por cualquier cosa, no soy tolerante, no soy paciente. No. Dios le ama, ¿ya? Pero no nos ama tal como somos. Por eso que estamos en esto, porque si fuéramos santos y perfectos, no tendríamos para qué estar en esto, ¿cierto? Tenemos muchas cosas todavía que arreglar entre nosotros, mejorar de nuestras vidas, y por lo tanto Él nos amó porque nos llamó. Pero hoy día Él quiere que seamos cada día mejor. Cada día mejor. Y Él sabe mejor que nosotros cuáles son nuestros errores, y nuestras faltas y nuestras imperfecciones. Por lo tanto, ese es el desafío. En segundo lugar, también aprendimos que el mensaje de la palabra está abierto para todos. Sin embargo, solo Él revela sus verdades a quienes de verdad tienen un corazón dispuesto. Todos tienen derecho a escuchar la palabra, pero el tema es que solo se revela esa palabra a quienes tienen la disposición y han creído lo que hay que creer. Hoy día si es que llegamos a ese punto, hoy día vamos a descubrir algo que yo descubrí muy fuertemente en este tema, y que está directo o indirectamente vinculado a la temática general. No está ni siquiera... yo no lo había considerado, sin embargo, al leer uno de los libros y de los textos bíblicos que se refieren a este tema, apareció ahí algo que se me reveló muy fuertemente. Y la vez pasada, en el último estudio, aprendimos que si a usted espiritualmente le hace bien creer en un personaje como el diablo, nadie lo va a cuestionar. Pero debemos entender que el personaje diablo es una creación de la religión, porque había que encontrar la parte opuesta a Dios. ¿Ya? Y esto es fuerte, porque cuando uno dice Dios creó todas las cosas, uno tiene que automáticamente creer que Dios creó el infierno y creó al diablo. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que si Dios creó todas las cosas, que no tenemos ni una duda de eso, cómo aparece el diablo y cómo aparece el mal en esa creación? Entonces la religión, para tener una explicación, creó este personaje. El mal sí está creado. Y el mal está creado, yo creo, y ahí uno puede hacer la comparación, o el lugar exacto, cuando Él nos permite a nosotros tener libre albedrío. Como nos permite tener libre albedrío para la decisión de querer vivir con Él eternamente o no, muchos se dejan llevar por los placeres de la vida, por las situaciones que a cada momento nos pasan y se alejan de este amor divino. Y obviamente al alejarse de este amor divino,
el mal tiene muchas más posibilidades de entrar y de ganar al espíritu. El mal está siempre dentro de nosotros, siempre. El tema es cómo el espíritu le gana al mal en nuestra alma. Y hay mal exterior, sí, hay mal que nos llega de afuera, pero el Señor dice que Él nos protege. Por lo tanto, el mal exterior hay menos posibilidades de que el mal exterior nos haga tanto daño como el mal interior. Porque el mal interior nos hace daño en la medida que nosotros le damos la posibilidad de entrar. Porque incluso aunque tengamos el Espíritu del Señor, decía Pablo, la lucha está ahí, entre el mal y la carne, dice él, entre el Espíritu y la carne. Pero de afuera, cuando nosotros estamos en esto, tenemos un escudo que Dios ha puesto y que no dañan a sus hijos. Salvo, como la historia de Job, a quien Él lo permitió, porque sabía que Job lo iba a resistir. Y ojalá a nosotros no nos toque ser la historia de Job, porque no sé cuánto aguantaríamos tanto, ¿cierto? Pero ese es el nivel que Dios quiere. Y hoy día vamos a hablar acerca de si vendrá o no vendrá el Señor. Todos, y hay un 80% de personas de las iglesias evangélicas fundamentalmente, que creen absolutamente en que sí viene el Señor en un suceso que se llama el rapto de la iglesia. Ya incluso hay películas de Hollywood que han tomado eso sí, y lo han llevado a un espectáculo genial. ¿Ya? Y claro, nosotros cuando hablamos de arrebatamiento, hablamos de rapto, hablamos de que el Señor viene, en general nosotros los evangélicos nos referimos a este episodio. Sin embargo, hay un alto porcentaje de evangélicos también que hablan de la segunda venida de Cristo. Y ahí es donde empieza el conflicto para quienes son evangélicos sin mucho estudio. Porque estamos hablando del rapto y estamos hablando de la segunda venida. ¿Es lo mismo o son cosas distintas? Y ahí, hoy día, estamos en un 80-20. En un 80% que cree que es un solo episodio. Y hay un 20%, lo dije mal. Hay un 80% que creen que son dos episodios. Dos episodios. En la historia. Con separación de muchos años, incluso entre medio. Entre el rapto y la segunda venida. Y hay otro porcentaje que cree solo en la segunda venida. Eso en el mundo evangélico. Y digo evangélico, pero podría decir también cristiano, sumando a las religiones que también creen en Cristo, como por ejemplo los católicos, los estudiosos, ¿ya? No los de la misa, los estudiosos, ¿ya? Que también ven dos episodios. No voy a nombrar qué iglesia, para no herir susceptibilidades, pero es bueno que ustedes le pregunten, después de este estudio, a otros grupos de religiones, como por ejemplo los mormones. ¿Qué creen los mormones? ¿Qué creen los testigos de Jehová? Y ahí, no voy a decir cuál es cuál para que ustedes pregunten, pero una de esas dos religiones o sectas, como se le quiera llamar, hay una que dice claramente que solo es la segunda venida y no hay más. Y la otra dice directamente que Jesús ya vino. No hay ni rapto ni segunda venida. Que Jesús ya vino a esta tierra. Y ya la segunda venida se produjo. Es raro para nosotros. Pero hay unas de estas dos que creen eso. O al menos lo que enseñan. Nosotros vamos a ver hoy día estos dos episodios. El rapto por un lado y la segunda venida. Que es lo que parece que creemos. Entonces, el título, vendrá el Señor, se relaciona fundamentalmente con, primero si vendrá, porque a lo mejor otras religiones están más cerca de nosotros, más cerca de lo que nosotros queremos estar, o si viene en el rapto, o nosotros nos vamos en el rapto, y después volvemos con el Señor en la segunda venida. ¿Cómo será esto? ¿Cómo se entiende? Yo estoy seguro que muchos de ustedes por primera vez están escuchando esto, o están tratando de entender esto, y se enredaron ya con esta pura parte, porque a mí me pasó por muchos años, que no lo entendía. El rapto es una cosa, la segunda venida otra. ¿Cuál es la segunda venida? ¿Por qué se habla de segunda venida? ¿Cuál es la primera? Bueno, ahí podemos despejar rápidamente el
venida es cuando Él vino a la tierra, que se encarnó, ¿cierto? Vivió los 33 años, fue muerto y luego resucitó. Entonces, ahí, eso no hay que enseñarlo, lo tenemos todo claro. Por eso se habla de segunda venida, porque la primera es la que vino en cuerpo. Bueno, vamos. Y aquí hay que entender algunas cositas que son un poquito técnicas, y yo no puedo dejar de mencionarlo. Por ejemplo, hay que hablar de dispensaciones o dispensacionalismo, es difícil la palabra, pero es la rama de la iglesia que surge en el siglo XIX, en la iglesia protestante en el siglo XIX, que toma la Biblia y la ordena en etapas. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, no se ve muy bien, ¿ya? Pero hay diferentes etapas desde el origen hasta el Apocalipsis, hasta el final. Y ordena la Biblia de manera estructurada. Eso no existía antes del siglo XIX. En el siglo XIX aparece un personaje y aparece una Biblia que cambia esto y ordena toda la historia bíblica en etapas. Entonces, hoy día nosotros vamos a hablar de la etapa de la escatología. ¿Qué es lo que es la escatología? Es el estudio de los últimos tiempos. A eso se refiere. Entonces, en teología se dice que hay libros que son escatológicos. Daniel, algunos versos de Pablo, en Corintios fundamentalmente, o Tesalonicense, y fundamentalmente Apocalipsis. Pero Apocalipsis, es bueno también saberlo, que el libro de Apocalipsis no es que, yo sé que el cine, Hollywood, ha llevado la palabra Apocalipsis al final de los tiempos, pero la apocalíptica es un género literario. ¿Ya? Eso es la apocalíptica. ¿Y por qué se llama Apocalipsis o revelación? Porque es una revelación que Dios le dio a Juan, ¿cierto? Y lo hizo ver cosas que venían más adelante. Pero ahí también hay tantas dudas de si Apocalipsis realmente está hablando de los tiempos futuros o estaba hablando específicamente desde un lenguaje apocalíptico, es decir, un lenguaje literario, de lo que le iba a pasar a la iglesia judía convertida al Señor en los tiempos posterior a Jesús, y hasta Nerón, hasta el imperio de Nerón, hasta el gobierno de Nerón. ¿Ya? No, en los argentinos que estoy hablando. No, de Nerón. ¿Ya? Entonces, hoy día, para este tema, es necesario saber que hubo un hermanito que tiene ese nombre, John Nelson Darby. Lo voy a leer esto, amén, dice. Este sistema se asocia con John Nelson Darby en el siglo XIX y se popularizó después por la Biblia de referencia Scofield, que fue la primera Biblia de estudio que surgió. Y dice, enseña un rapto previo a la tribulación y luego la segunda venida visible de Cristo. No todas las tradiciones cristianas aceptan este esquema. Otras interpretan las profecías de una manera diferente, sin separar un rapto secreto de una segunda venida. Muchas de estas diferencias surgen de cómo se conectan los textos bíblicos entre sí. Entonces, nosotros hoy día tenemos este enredo, que es un enredo muy lindo de estudiar, pero que de pronto ha generado tanta discusión y tanta controversia que hoy día los evangélicos somos una dispersión absoluta porque cada uno cree lo que quiere creer y arma estas etapas de la Biblia de una manera como quiere y al final ni les cuento. O sea, la mayoría de las divisiones que se han producido en la iglesia evangélica, en Chile al menos, son por ponerse a discutir esto. Y por ponerse a discutir, bueno, no me voy a adelantar, pero ponerse a discutir temas en relación a cómo está ordenado la Biblia para poder entender los sucesos y estar preparado a los sucesos. Y miren, yo digo algo bien simple desde el inicio. Yo entiendo que esto es un tema que deberíamos nosotros manejar. Pero también entiendo, por otro lado, que todas las cosas que el Señor, a través de la Escritura, no inspiró a hombres para dejarlo absolutamente claro, es porque Él no quiere que nosotros vamos más allá y nos metamos desde el cagüín bíblico. ¿Ya? Simplemente desde el cagüín bíblico que dice, no, es que yo entiendo así. Y viene el otro y dice, no, yo lo entiendo así. Entonces empieza el cagüineo y los cagüineos siempre terminan en gente separada. ¿Cierto? Los cagüineros de allá con los cagüineros de acá.
y en la iglesia evangélica tenemos una serie de cagüineros. ¿Por qué? Porque tratan de interpretar la Biblia a su pinta, como ellos la creen. Ya lo estoy diciendo bien a los chilenos, pero en la práctica, el libro que más contradicciones ha provocado, divisiones ha provocado, ha sido precisamente Apocalipsis. Y sobre todo, a partir de este hermano, que yo no digo que tuvo mala intención, ni tampoco de quien hizo la primera Biblia de estudio de Scofield, pero evidentemente estos hermanos, este hermano y quien diseñó la Biblia, al estructurarnos la Biblia de una manera determinada, nos provocó humanamente a decir, ok, entonces, ¿en qué etapa estamos? Y por eso que de repente ustedes, en YouTube, sobre todo, o en los TikTok hoy día, escuchan gente que cuando pasa cualquier cosa en el mundo, de inmediato salen por TikTok diciendo, esto está ya está dicho en el libro de Daniel, está dicho, fue anunciado, y por lo tanto, hoy día no habría ninguna duda que estamos en los últimos tiempos, porque ya hubo terremoto en Venezuela, porque ya hubo terremoto en Colombia, porque ahora hubo terremoto en Perú, y por lo tanto, ¿vamos a pasar nosotros la tribulación o no vamos a pasar? Porque el próximo terremoto tendría que ser por nosotros. Y la palabra dice claramente que vendrán terremotos. O como decía un pastor de Doñigo, van a llegar los terremotos, decía. ¿Ah? Los terremotos hablaba él. Sí, pues de inmediato empieza a aparecer un montón de cosas asociadas a esto de ordenar la Biblia esquemáticamente y por etapas. Este es el origen de eso. Y hoy día, si nosotros estamos hablando de esto, es porque de una u otra forma lo que queremos es llegar a tratar de entender por lo menos cómo van a ser los últimos tiempos. El rapto de la iglesia. Según la interpretación dispensacional, ¿cierto? El rapto de la iglesia sería cuando Jesús viene a buscar a los creyentes. Y es un rapto secreto. ¿Ya? Cuando nosotros interpretamos, uno será tomado, el otro será dejado. Será un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya? Y la película, no me acuerdo el nombre de la película, pero una película de los años 70, establecía que de repente iban dos caminando por la calle y uno desaparecía. ¿Ya? Habían dos trabajando y uno desaparecía. El rapto de la iglesia, descrito en el fenómeno o en la mecánica dispensacional, ubica ese formato. ¿Ya? Y nosotros diríamos, por ejemplo, cuando cantamos, vendrá el Señor en una nube blanca y en sus manos la traerá y no nos sabemos ni si no está la proyección, todos perdidos. Ya, y después dice, vendrá el Señor como ladrón de noche, ¿cierto? Vendrá el Señor y temblará la tierra. Eso lo cantamos, lo estamos cantando este último domingo. Entonces yo les pregunto a ustedes, iniciando este estudio, ¿estamos cantando en relación al rapto o estamos cantando en relación a la segunda venida? Si es que fueran dos momentos distintos. Sin duda, la iglesia evangélica cree en un rapto previo a un momento difícil que va a vivir la humanidad, que se le llama tribulación, y luego viene el Señor, y algunos dicen viene con la iglesia, porque en el rapto la iglesia es tomada, es el que estamos esperando nosotros. ¿Qué pasa, cierto? Y se va con el Señor y después de un tiempo vuelve a la tierra a buscar a la iglesia. Es otra cosa, ¿no? Si aquí se fue la iglesia, ¿por qué vuelve después a buscar la iglesia? ¿Qué está pasando ahí? Ahora, yo digo algo que es mucho más fuerte. Si el Señor está con nosotros y vive en nosotros, ¿por qué nos tiene que venir a buscar? Y otra duda más. Si nosotros somos de los que creemos que cuando morimos, no dormimos y nos quedamos en la frase, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que en el momento que morimos, de inmediato somos transformados y nos vamos con Él. ¿Y qué pasa en el rapto? Ya me llegó. Y algunos dicen, es que ese es el rapto, papá. El rapto es cuando yo me muero. ¿Y eso se sustenta en qué? Veamos, avancemos, ¿ya? Luego, dice que la segunda venida sería cuando regresa visiblemente a la tierra para juzgar y establecer su reino. Como el rapto sería en un abrir y cerrar de ojos, unos serán tomados, otros serán dejados, estamos hablando de un rapto secreto, de un arrebatamiento, de un jarpazo, esa es la palabra que se usa. Tomo a la iglesia y me la llevo, pero nadie se da cuenta. Sin embargo, en otras partes dice, todo ojo le verá.
pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, donde dice, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. De esa carta de Pablo a Tesalonicenses, Scofield, o mejor dicho, el caballero John Derby, dice, ahí hay un arrebatamiento, lo dice claramente el apóstol Pablo. Y se compara con lo que dice 1 Corintios 15, donde Pablo habla de la transformación de los creyentes. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ningún texto de estos dos que hablan del rapto o del jarpazo hablan o dicen explícitamente o usan explícitamente el concepto rapto secreto, separado de una segunda venida. Entonces, aquí es donde empieza la primera gran discusión y donde han peleado iglesias, pastores, misiones, diciendo no, son dos eventos distintos, el rapto es uno porque es secreto. Y la mayor parte de la iglesia evangélica le llama la atención y vive en relación a esa esperanza del rapto. Y otros dicen, no es así. Todo se suma a un solo evento final, donde se produce lo primero y lo segundo juntos en el mismo momento. Sigamos. ¿Estamos claros que cuáles son las dudas hasta ahora, cierto? No traten de entenderme, solamente que se pegaban que hay dudas. Y si usted tiene la duda, es porque la duda que prima dentro de la enseñanza evangélica. Ya, mire, aquí yo lo quise poner completito porque creo que es importante leerlo completito. Aquí estamos hablando de 1 Corintios, que yo creo que es el que más... ¿Me puedes leer, por favor? Te voy a ir interrumpiendo en algunas partes. Ah, perdón, el Iván te va a dar la... Ya. ¿Está verde? Ahora sí. Ya. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Más lentito y más fuerte. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad... Yo no sé si alguien ha leído el Corintios 15 o lo leyó. Ya me perdí. Pero mire lo que le acaba de pasar a Tati. Porque es un juego de palabras en la versión Reina Valera que no es menor. Entonces tratemos de seguir y después vamos a leer cómo lo dicen las versiones más modernas, ¿ya? Pero traten de seguirlo. Ya, no es fácil seguirlo. Está en la Biblia, está en Corintios, lo dijo Pablo, se lo mandó una carta a la iglesia. La pastora ya se está quedando dormida. Les dije que no se quedara dormida. Le dije que le iba a hacer pasar por eso. Ya. Corintios. No, Corintios. Perdón. Primera de Corintios. 1 Corintios 15. Estamos del verso 5. Ya. Vamos. Perdón, si mi lectura es media rara, pero es porque, claro. Es porque, sí. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si... No será... A ver, yo lo tomé de... ¿Sí? Ah, pero espérenme. A lo mejor lo puse al revés. Así es, si en verdad... ¿Así va? Pues tengo las dos versiones. Si en verdad los muertos no resucitan... No dice que apareció a César y después a los 12. Ya, ¿y no el tesalonicense? ¿No será el tesalonicense? No, pues no tiene. Uy, ¿lo tomé ahí? 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Pero si seguimos leyendo... Ya, si alguien me ayuda con la IA para ver dónde está ese verso. Ya. Pero... Sigo leyendo. Sí, hasta que lo encontremos dónde está. En la Biblia está seguro. Vuelvo atrás. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo... Ahí está, ¿cómo? ¿Cuánto? 15. Ah, 15, ya, ok. Atento. ¿Pero por qué sale ese número ahí? Ah, porque se borró el 1. Ah, se eliminó el 1 del 5 arriba, por eso, que después viene 17, ya. Ahí estamos bien, está bien entonces, ya. Voy a 16. Engañamos en el... se borró el 1. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiso decir él? No importa que no lo entienda, ya lo van a entender. Pero es difícil, no es fácil. Seguimos. El concepto conmiseración. Ya, ahora viene lo que está asociado o al rapto, como dicen algunos, y la mayoría toma este verso como los versos del rapto. Dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. No voy a explicar la primera parte porque viene el verso en versión más actualizada, pero el rapto, la idea de rapto sale de ahí cuando dice: pero cada uno en su debido orden, ¿cierto? Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Hay un punto seguido y dice: luego, el fin. Entonces, de acuerdo a la interpretación de John Derby y la Biblia Scofield, está hablando de dos momentos. ¿Ya? El momento en que Cristo viene por los suyos, en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, que sería lo que se llama en la Iglesia Evangélica el momento del gran trono blanco. ¿Ya? Termina, pero entre medio, Tesalonicense habla, y otros libros hablan de tribulaciones. Algunos dicen una tribulación y otros hablan de la gran tribulación. ¿Ya? No me voy a meter ahí porque eso vamos a hacer otro estudio, porque hablan del milenio y aparecen los milianistas, los amilianistas y los postmilenialistas. Y eso ya es impresionante. De verdad una cuestión impresionante. Pero así está dividido el final de los tiempos. Hoy día no vamos a hablar de todos esos detalles porque no son para este estudio. Este estudio solamente la idea es que cada uno vaya resolviendo el misterio. Es un rapto y posteriormente una segunda venida, o las dos cosas en una. En este minuto estamos explicando que hay estudiosos, teólogos y muchos dentro del pueblo evangélico y sobre todo pentecostal que se toman de este verso para decir: aquí es claro que son dos momentos distintos. Porque dice claramente: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo será el primero, arrebatado, ¿cierto? Luego, los que son de Cristo, arrebatados. En su venida. Entonces, hay dos momentos. El primero que se fue Cristo. Y ahora, después, los que son de Cristo. Y luego, el fin. Cuando Cristo le entrega al Padre todo esto, para que sea el fin de los tiempos. Así está interpretado. Leamos una versión un poco más moderna. Dice: Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. Ahí, de ese puro verso, se entiende que son tres momentos
cuando Él viene y nos lleva a nosotros, y después el fin. Y de ese verso, junto con Tesalonicenses, es que aparece esta teoría evangélica del rapto. Solo de esos dos versos. ¿Ya? Se toman de esos dos versos. Pero yo quiero, y creo que es importante aquí, aunque no es del tema, pero a mí me removió la cabeza solo hoy en la mañana esto que dice aquí. Porque dice, en la versión tradicional dice que somos falsos testigos. Fuimos y somos hallados falsos testigos. ¿Cuándo? Cuando nosotros decimos creer en Cristo, pero no creemos en la resurrección. Eso es lo que está diciendo, y esto no tiene que ver con la primera, la segunda venida, ni la tercera venida, ni nada de eso, pero tiene que ver con un descubrimiento que no es menor, porque nosotros tenemos sumamente claro que la palabra dice que somos salvos por fe, y la salvación es por creer en Jesucristo, pero Pablo no dice eso aquí. Pablo dice, sí, hay que creer en Jesucristo, pero hay que creer que Jesucristo resucitó. Si yo solo creo en Jesucristo, pero no creo en que resucitó, soy hallado falso testigo. Y es la peor, dice la versión moderna, y la versión moderna dice, mire, sigan, dice, si en verdad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Pablo está diciendo que para que los pecados sean perdonados no basta con creer en Cristo. Hay que creer en que Él resucitó. ¿Se entiende? Eso lo está diciendo, lo dice clarito Pablo. Entonces, nos agrega un elemento que hasta ahora a lo mejor nunca lo habíamos mencionado. Yo personalmente nunca lo había mencionado, porque nosotros decimos claramente, usted tiene que creer en Cristo. Pero aquí dice, si en realidad los muertos no resucitan, Cristo, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Porque está diciendo que si alguien se murió solo creyendo en Cristo y no en la resurrección de los muertos, creyó en vano y se perdió. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Es decir, si nosotros creemos que Cristo resucitó, si nosotros creemos en Cristo, estamos pensando solamente en un tema muy egoísta, dice Pablo, de que me ayude en esta vida. Porque si no creo que resucitó, por consecuencia, tampoco creo que nosotros vamos a resucitar. Entonces, si no creo que yo voy a resucitar, porque no creo que Jesús haya resucitado, todo lo que he creído ha sido en vano. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Yo no lo entendía así hasta hoy día, te lo digo honestamente. Pero leyendo este verso quedé así como, claro, no basta con creer en Cristo, porque esto ha sido una revelación fuerte, y ojalá que muchos le lleguen. No puede haber un cristiano que de corazón, de mente, de alma y con toda su fuerza no crea en la resurrección de los muertos. Porque la esencia del Evangelio es la resurrección de los muertos. Se me enfrió el cuerpo, así, me dio como un tiritón. Es la resurrección de los muertos. Porque si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, no creemos que Cristo resucitó. Y si no creemos que Cristo resucitó, en vano hemos creído en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque además, si estoy hablando del rapto, si estoy hablando de segunda venida, o estoy inventando cualquier otro diseño, para creer en ese diseño, tengo que creer que los muertos resucitan. Porque el diseño está basado, y por eso que está aquí en este capítulo de Pablo, el diseño está basado en que Cristo tiene que venir por aquellos que durmieron o están durmiendo. Cuando dice aquellos que están durmiendo, ¿de qué está hablando? De los muertos en Cristo, ¿cierto? De los muertos en Cristo. Por lo tanto, ya sea en el rapto o sea en la segunda venida, los muertos se levantarán, los muertos que han dormido se levantarán. ¿Eso qué es? Resurrección. ¿Y quién fue la primicia de la
absoluta de que Cristo resucitó. Es la esencia del Evangelio. Es la esencia de todo. No solo creer en Cristo, sino creer que Jesús resucitó y se transformó en Cristo. Y que nosotros, ya sea en el rapto o sea en la segunda venida, que lo vamos a elucidar, también vamos a ser arrebatados. Pero ahí la pregunta, y vamos a seguir ahora en eso, es si el Señor no viene en los próximos 50 años, de aquí por lo menos la mitad ya no va a estar viva. Entonces hasta ahora tenemos la esperanza de que podríamos, a partir de este estudio, creer en Jesucristo y creer en su resurrección, y por lo tanto vamos a dormir a la espera. ¿Cierto? Ya. Pero los que no creen en la resurrección, yo no sé si van a dormir o van a morir. Porque ahí viene todo lo que es la segunda parte, todo lo que se dice en la segunda venida. Yo lo voy a contar así, bien livianito para que lo podamos entender. Pero quiero que esto que acabo de decir hoy día no nos puede pasar inadvertido. Si el estudio de hoy día era para entender esto, yo me doy por logrado. No basta con creer en Cristo, que lo hemos dicho por cientos de años. Pablo agrega que hay que creer en el Cristo resucitado. Y por eso que Pablo habla tanto del Cristo resucitado. Si uno lo lee, habla y Pablo acá habla del Cristo resucitado. Porque la resurrección es la que marca el Evangelio de las buenas nuevas. Que esto no es todo. Hay algo más. Pero para ir más allá, tengo que resucitar. No tengo opción. ¿Ya? Ok. Sin embargo, aquí, la segunda parte. Y aquí viene la convicción de Pablo. Y de aquí se toma, lo que yo les decía, se toman para hablar de que hay un rapto previo. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. ¿Puedes darle la entonación? Mire cómo suena cuando uno le da la entonación. Ya. Sin embargo, Cristo resucitó. Ya. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el